Hola, mi nombre es Alexis Vences y en esta ocasión vamos a revisar lo desarrollado en la práctica número 2, que consistió en el trabajo que hicimos con los registros. La primera parte de esta práctica consistió en en el desarrollo de registros de 8 bits, fueron 4 en este caso, y la segunda parte fue un registro de 5 bits. En primer lugar, pues vamos a explicar de qué trataron estos 4 registros de 8 bits. En primer lugar tenemos el pipo, que como ya sabemos es un tipo de registro que tiene entradas en paralelo y salidas igualmente en paralelo, como vemos en la declaración de la entidad. Asimismo, pues tenemos el clear, el clock y la salida del clock para poder ver esta reducción de frecuencia con la que hemos venido trabajando desde la clase pasada. Posteriormente en la arquitectura pues tenemos pues, la lógica de este reductor de frecuencia, seguido del funcionamiento del clear, que sabemos que es asíncrono, es decir, que cuando se activa, independientemente del estado del clock, pues va a mandar todas las salidas a cero. Después tenemos el rising edge, es decir, que cuando tengamos el flanco de subida en el clock, pues vamos a tener una carga de datos de la entrada en paralelo a la salida igualmente en paralelo. Y ya básicamente es un funcionamiento muy sencillo, es el registro digamos pues más crudo, más sencillo que vamos a ver, y ya al final pues nada más se asigna el valor de las señales a nuestras salidas que declaramos en nuestra entidad. Posteriormente pues tenemos ahora el registro de tipo piso. Este tiene entradas en paralelo y salidas seriales, como vemos en nuestra entidad, donde ahora vemos que nuestras digamos entradas siguen siendo un vector, mientras que las salidas ahora simplemente es una salida de un bit. Después, pues bueno, la arquitectura sigue siendo igual hasta que llegamos a la parte derecha, donde se ve que ahora cuando tenemos un blanco de subida, ahora vamos a tener también incluido un selector que también está en la entidad declarado como una entrada, porque cuando tengamos el valor de 1 se va a hacer una carga de datos de la entrada en paralelo a nuestras señales que declaramos en el principio de la arquitectura para guardar sus valores. Después cuando tengamos un valor del selector de 0, pues entonces va a existir un desplazamiento de los valores de los datos desde el bit menos significativo pues al más significativo, siendo este el que se va a asignar al final a la salida serial. Bien, pues siguiente. Ahora tenemos el registro de tipo SIPO. Bien, pues este ahora como vemos en la entidad nuevamente, pues ahora pasa lo contrario. Ahora tenemos una entrada de tipo serial y una salida que va a usar un vector de 7 a 0, siendo pues de 8 bits como los dos anteriores. Tenemos igualmente nuestro reductor de frecuencia, nuestro clear asíncrono, y ahora en nuestra lógica cuando tengamos un flanco de subida, ahora lo que va a pasar es que simplemente va a existir un desplazamiento. Nuestra entrada serial se va a cargar al bit menos significativo y se va a ir desplazando hasta llegar al más significativo. Y al final, pues, lo mismo que la primera me parece, hacemos la carga de datos de nuestras señales a nuestras salidas declaradas en la entidad. Entonces, pues bien, ahora vamos a pasar al último. El último es un registro de tipo CISO, es decir, tanto la salida como la entrada son seriales. Y entonces vamos a ver qué pasa ahora con la lógica de funcionamiento. Como vemos en pantalla, ahora como tenemos un flanco de subida en el reloj, todo lo demás funciona igual que los anteriores más o menos. Ahora vamos a tener que bueno, primero es importante mencionar que a pesar de que estamos manejando tanto la entrada como la salida serial, pues en la lógica de la arquitectura sí estamos declarando las señales para saber cómo es que está funcionando internamente nuestro registro. Y es de la siguiente forma, pues tenemos ahora un flanco de subida en el clock, es cuando entonces al bit menos significativo, digo, internamente de nuestro registro se le va a asignar el valor de nuestra entrada serial, y de esta manera se va a ir desplazando hasta llegar a la salida, cuando se va a poder cargar a nuestra salida serial después de haber pasado por los anteriores, bits, a pesar de que no sea un vector, así es como funciona después de que haya un cierto desplazamiento, porque internamente pues tiene ciertos flip-flops que están funcionando continuamente. Y básicamente eso sería por parte de la primera parte del código de la práctica. Hola, mi nombre es Emiliano Arana y voy a explicar la simulación de los diferentes registros que se realizaron en la práctica. En primer lugar tenemos el registro CISO que tiene una entrada en serie y una salida en serie.
Para empezar la simulación establecimos el clear en alto para tener todos los valores en 0 y posteriormente ingresamos a D, que es una entrada en serie, el valor de 1 para que vaya entrando en los diferentes flip-flops. El comportamiento de los flip-flops se puede ver en el valor de las señales, que son interiores del programa, que no son salidas, pero así es como se conectaron los diferentes flip-flops. Aquí podemos ver cómo el valor de D entra en Q0 y posteriormente va pasando flip-flop por flip-flop, se va actualizando en el siguiente flanco de subida hasta que llega a Q7, que es aquí, y el valor de Q7 es el valor de la salida Q que se refleja en el programa. Entonces, mediante la manipulación de los valores de D, podemos ver cómo se actualiza en el siguiente flanco de subida del reloj, los diferentes flip-flops, y se ve reflejado en la salida Q después de un periodo de tiempo. El siguiente registro es el registro SIPO, que tiene una entrada en serie y una salida en paralelo. Como podemos ver, clear igual empieza en alto y posteriormente le damos el valor de D. Bueno, D tiene el valor de 1 desde antes, pero hasta que se baja el clear es cuando se refleja. Entonces cuando clear se vuelve 0, ya entran los flip-flops el valor de D de 1, entra el primero al segundo, funciona igual que el anterior. La Q0 a Q7 son los comportamientos de los diferentes flip-flops, que son señales, y aquí podemos ver cómo va bajando la escalera, pero en este caso la salida es en paralelo, por lo que podemos ver aquí el valor de Q es de un vector de 8 bits, solo que está el corrimiento de derecha a izquierda, entonces la entrada de D es 1, luego pasa a ser 1, 1 y así. El corrimiento está de derecha a izquierda y podemos ver cómo los valores de D se van actualizando. Por ejemplo, aquí D pasa de 1 a 0 y en el siguiente flanco de subida entra un 0 en el vector de salida. El siguiente registro es el registro piso, que tiene una entrada en paralelo y una salida en serie. Ahora, para empezar, igual pusimos el clear en 1 para tener todos los valores en 0 y posteriormente aquí nos apoyamos con la ayuda de un selector. Cuando el selector vale 1, que es en el caso de acá donde tengo el mouse, se cargan los datos, que es la entrada en paralelo. Entonces aquí el selector está en 1, D es la entrada de datos en paralelo, que es 00110011, y podemos ver que en el siguiente flanco de subida se ve reflejado en las señales. En este caso la salida es en serie, por lo que solo se ve reflejado en las señales, y la salida es el último flip-flop, que en este caso sería Q7. Como Q7 era 0 porque va de derecha a izquierda, como lo programamos, es 0 en el primer flanco de subida, en el siguiente sigue siendo 0 y hasta el siguiente flanco de subida, después de haber registrado los valores de D, es cuando toma el valor de 1 y así van cambiando los valores. Esto pasa cuando nosotros ponemos cel 0, que es cuando empieza el corrimiento de derecha a izquierda. Como podemos ver aquí, cel es 0 y ya los valores que se cargaron, empieza el corrimiento de derecha a izquierda y podemos ver cómo empieza a pasar de un flip-flop a otro. Este es Q7, que sería la misma que la salida Q que tenemos del programa. Finalmente, el registro pipo, que es una entrada en paralelo y salida en paralelo, e iniciamos el clear en 1 para tener todos los valores en 0 y posteriormente cargamos D, que es la entrada en paralelo, con 0011 0011 y podemos ver que la salida de Q se actualiza en el siguiente flanco de subida después de bajar el clear, que sería este flanco de subida, se actualiza Q, que es la salida en paralelo. Como son 8 flip-flops tipo de conectados, se toma el mismo valor. Aquí podemos ver cómo cambiamos la entrada a 4 unos y 4 ceros y se actualiza en el siguiente flanco de subida y finalmente establecimos la entrada en 0, 0, bueno, en 8 ceros y se actualizó en el siguiente flanco de subida. Les voy a presentar el código del registro universal de 5 bits. Para esto utilizamos las siguientes librerías. En la entidad declaramos los puertos del clock, el clear, nuestra entrada serie como de tipo stdlogic y un selector de 3 bits. También agregamos una entrada del flip-flop tipo D de 5 bits. Como salidas tenemos un in-out de Q de 5 bits igual y una salida clock. En la arquitectura pusimos dos señales, una señal del contador y una de
el clock, que esto es para nuestro divisor de frecuencia. Después, ya en la parte de la arquitectura de nuestro registro, pusimos en el process el clock, el clear, que es nuestra entrada asíncrona, nuestra entrada serie para el corrimiento, un selector para saber qué va a ser nuestro circuito y la entrada D. Como clear es asíncrono, tiene prioridad. Si es 1, estará activo, entonces nuestras salidas Q serán 0. Y en el caso, y después si nuestro clock está arriba, entonces ahora sí entraremos a nuestro proceso. Aquí tenemos lo que comentábamos de la entrada de selector. Si es 000, tendremos la memoria. En este caso podremos presionar el clear y pondrá todo en 0 y así se mantendrá porque es el estado que conoce. Después para 001 tendremos el desplazamiento a la derecha que entra con la entrada serie. Por cada pulso que tengamos de esta entrada se agregará un 1 a nuestro registro y se irá recorriendo. Aquí tenemos cómo se recorre de Q0, Q0, Q1, Q1, Q2, así se va hasta que llegue a Q4 y de ahí todos quedan en ceros. Para 010 va a ser el desplazamiento hacia el otro lado. Igualmente tendremos este desplazamiento, pero este es al revés, por lo que la entrada serie entra por Q4. Después para 011 solamente cargaremos los datos. Lo que haya en D se verá reflejado en Q por la propiedad de este flip-flop. Para el selector en 100 incrementará en 1. Para esto pusimos una condición que cuando es 2 en 1, que sería está prohibido porque al hacer la suma se agrega un bit, todas nuestras salidas serán en 0. Ahora, si esto no se cumple, solamente sumaremos un 1 a nuestro número en ese momento, bueno, nuestros bits, nuestro número en binario, le daremos un 1 binario. Y se termina nuestro if y nuestro proceso. Nosotros agregamos la salida clock, que es para que en nuestra proto se vea reflejado los pulsos que realiza el reloj. Soy Vicente Sierra Santa Fe y vamos a continuar con el circuito del registro universal. Comenzamos colocando el selector en 001 para entrar en el desplazamiento hacia la derecha. Activamos la entrada en serie y observamos cómo se van desplazando los datos hacia la derecha hasta desactivar la entrada en serie, en donde se dejan de ingresar datos, pero se siguen desplazando los que tenemos dentro. Ahora con el selector en 010 entramos en desplazamiento a la izquierda, funcionamiento similar al anterior. Igual se ingresan los datos en serie, se dejan de ingresar, se siguen desplazando para después poder volver a ingresar si es que así se desea. Ahora ingresamos datos en cualquiera de los dos desplazamientos. Se ingresan datos en serie para después cambiar el selector a 000, que nos quiere decir que estamos en estado de memoria. Con el botón de Clear limpiamos todos los datos que tenemos almacenados y nos quedan todos en ceros. Ahora con el selector en 011 entramos en carga de datos
en el que nosotros podemos elegir qué son los datos que vamos a estar almacenando. Se van a ir actualizando en cada flanco de subida y igual son susceptibles al clear. Por último, configuramos el selector en 100 y entramos en el contador. Con los bits ya almacenados, vamos a ir sumando 1 en cada flanco hasta llegar al límite donde se reinicia la cuenta. Igual durante la sumatoria se puede reiniciar con el botón clear.